Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Jefe, ¿mañana qué es? De la tarde con 33 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos hoy en horario diferido. Hoy juega el gloriosísimo Club Sport Cartaginés, que si pierde, chao, campeonato. Así es que bueno, hoy es un día en el que adelantamos 30 minutos todos los programas para poder transmitirles a ustedes el partido de fútbol entre Cartaginés y Grecia, si no me falla la memoria. Gracias por estar con nosotros, recordándoles las plataformas en las que estamos. Estamos en Facebook, estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Noticia Monumental. Estamos también en Twitter, en @monumentalcr, y en radio en vivo, por supuesto, y en WhatsApp 899-35935. Saludos a Gustavo Martín Fernández, que es la primera persona que nos reporta sintonía. Mañana es un día muy importante en la política nacional. A veces pasa un poco desapercibido para la mayoría de la población. Sin embargo, es un momento trascendental, que es la elección del nuevo directorio legislativo, con el que se inicia un nuevo año legislativo, el último de esta Asamblea Legislativa. Y eso plantea algunas cosas. Primero, un reordenamiento de fuerzas en medio de la política electoral, pero también el arranque en sesiones extraordinarias de la Asamblea. Digamos, ya estaban en sesiones extraordinarias, pero digamos, el arranque de ese 1 de mayo de esa nueva legislatura en medio de agenda extraordinaria, en medio de la emergencia del COVID. Y yo invité a 3 personas que respeto muchísimo. Algunos de ellos estarán con nosotros también mañana en nuestra transmisión especial del 1 de mayo, así es que los voy a saludar. Doña Fanny Ramírez, especialista en comunicación política, entre un montón de cosas. Doña Fanny, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Muchas gracias, Randall, de nuevo por la invitación. Encantada de poder acompañarlos en este análisis tan importante, precisamente porque estamos en año preelectoral. Muchas gracias, doña Fanny, por estar con nosotros. Don Belisario Solano, exdiputado de la República, analista legislativo de Noticia Monumental, también entre otras muchas cosas. Don Belisario, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto poder saludarlo, Randall, y a doña Fanny y al otro compañero que usted va a presentar. ¿Ok? Un placer, a la orden. A quien usted no ve hace mucho rato, dijo ahora, don Sergio Araya, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muchas gracias, Randall, Belisario, Fanny, un placer compartir con todos ustedes y por supuesto con quienes nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. Sí, efectivamente, tenemos un ratillo, creo que un año aproximadamente, Belisario, de no vernos. La pandemia. Y así virtualmente, porque presencialmente tenemos como 2 ya. Exacto. Fue hace un año y aquí, si no me equivoco, en el análisis de lo que pasaba el 1 de mayo. Saludos a Álvaro Agüero, que nos reporta sintonía, a Rafael Obando, a Carlos, a Miguel Gamboa, a Fabio Benavides, a Tatiana León. Gracias a todos. Si tienen alguna consulta que quieran que yo le haga a nuestros analistas, pueden escribirla también a través de Facebook. Doña Fanny, usted mencionaba en año electoral, porque ya estamos en los últimos 365 días. ¿Qué marca eso? ¿Qué genera eso en lo que veremos mañana en la Asamblea Legislativa? Bueno, como bien decíamos al inicio, hay un reordenamiento de fuerzas. Estamos en un proceso donde los partidos y un momento de pandemia donde hay un contexto de gran incertidumbre. Todavía hemos visto ayer una serie de noticias que se han dado sobre la posibilidad de prolongar o cambiar las convenciones de los diferentes partidos tradicionales, y por lo tanto lo que pase en la Asamblea Legislativa mañana también suma a cómo capitalizamos los esfuerzos de las diferentes agrupaciones políticas y cómo se perfila ese posicionamiento de cada una de las fuerzas de cara a este proceso electoral. Belisario, vos que pasaste por ahí siendo diputado, subjefe de fracción, ¿qué te parece que marca la diferencia en un año electoral?
Es para mí, ¿verdad? Sí, tuviste un lapso, ¿verdad? Ahí. Exacto, sí, me quedé. Tal vez me ubica de nuevo con la pregunta, don Randall. Con mucho gusto. Te decía que vos que pasaste por ahí, por la Asamblea Legislativa, siendo subjefe de fracción en un gobierno oficialista, si no me falla la memoria. Así es. ¿Qué diferencia marca un año electoral respecto al resto de primeros de mayo? Bueno, en este particular, en este programa yo diría varias cosas. Primero, ya lo último, ya es el cuarto año que le toca, el cuarto primero de mayo que le toca a esta Asamblea Legislativa, que empezó con mucha gloria y va a terminar con mucha pena. Arranca un año, el año más peligroso legislativo, porque todos queremos ser papás de alguna criatura en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en el quehacer costarricense. Entonces, se pueden aprobar cualquier clase de proyectos que uno no sabe cuál es la dimensión, porque entonces yo pacto con Sergio, pacto con Fanny, pacto con Randall, y decimos, vos me aprobás esto, pero yo te apruebo esto. Y se vuelve muy tenebrosa la labor legislativa, y si no tenemos asesores que puedan entender un poco la dinámica de la construcción, pues eso deviene en graves consecuencias para el sistema. Este 1 de mayo va a ser muy interesante también porque marca el inicio de la reforma al artículo 116 de la Constitución Política de Costa Rica. Me parece que ese es un muy buen dato, toda vez de que ahora las legislaturas cambian, las sesiones ordinarias y extraordinarias varían, el Poder Ejecutivo llevará hasta agosto la batuta y luego solamente tendríamos otro periodo de extraordinarias. Se dividen entonces 6 meses y 6 meses, pero en una distribución totalmente distinta a lo que teníamos hasta el día de ahora, don Randall. Claro, Sergio, tomando en consideración las elecciones y también que arranca el año legislativo en sesiones extraordinarias, ¿qué diferencias te parece que tiene este 1 de mayo? Bueno, justamente eso último marca una diferencia sustantiva. Ya tenemos prácticamente más actores que están claramente alineados en toda esta dinámica electoral. Inclusive varios de los diputados hoy son actores protagonistas, 2 en la unidad, 2 en liberación, una formalmente en el PAC, con altas probabilidades de uno más, que evidentemente repercute en lo que decía Belisario, en las negociaciones, repercute en las posturas que van a asumir de cara a los distintos proyectos, máxime pensando en estos caudales electorales a los que buscan movilizar, primeramente ellos en sus aspiraciones individuales y después, sea cual fuere el que termine ganancioso o aún perdiendo, su bancada pues va a ser la expresión de su partido político en lo que es la campaña electoral y evidentemente lo que se haga en ese espacio que es mediáticamente el centro de atención por mucho tiempo, incidirá de alguna forma en el comportamiento de, como bien, lo que el partido haga incidirá en este espacio porque los diputados son como esa expresión visible, esa prolongación de los partidos políticos. Entonces la campaña electoral, y eso ocurre cada cuarto periodo de legislatura, eso no es nada nuevo, se convierte en otro escenario en el que también se disputa la campaña electoral y esto no se puede simplemente ignorar. Pero adicionalmente, bueno, tenemos lo que dijo Belisario, este nuevo ordenamiento de las sesiones extraordinarias y ordinarias, que esto le da una particularidad a este último periodo, pero agrego además que es un periodo muy complejo, ¿verdad? Ya en lo que es la coyuntura actual, con una situación de pandemia que más bien se está agravando, con los efectos que va a tener en la dimensión social y económica, y todo esto, pues indiscutiblemente va a repercutir desde cuántas veces podrán sesionar las y los diputados, que probablemente se seguirán, muchos de ellos contagiando de COVID, ellos o su personal, y esto repercutirá en que haya o no haya sesiones, hasta qué temas van a seguirse ventilando en esa agenda parlamentaria que, como bien dijeron los compañeros, alguna parte le va a tocar al Ejecutivo seguirla impulsando, pero va a haber, especialmente en agosto, septiembre y octubre, la posibilidad de que los diputados vuelvan en ordinarias a plantear sus iniciativas y aquí probablemente un tema que hoy está siendo caballo de batalla de las dos candidaturas a la presidencia del directorio legislativo, es donde se va a comenzar a armar ya en forma más sustantiva. Ambas hablan de la necesidad de la reactivación económica y le acusan sobre todo una de ellas al gobierno, la no presencia de proyectos en esa dirección. Bueno,
a partir de agosto van a tener, como se dice popularmente, la papa en la mano y vamos a ver qué están entendiendo estas distintas fracciones por reactivación económica y qué intereses específicos van a querer tocar o van a querer no tocar justamente en esa dinámica electoral en la que ya van a estar todas y todos inmersos. Sergio, pero hay otro elemento que me parece importante en medio, por supuesto, del año electoral, y es que hay una buena cantidad de diputados y diputadas que aspiran a la presidencia de la República. Es decir, usted tiene en Liberación Nacional a Carlos Ricardo Benavides y a Roberto Thompson, tienen el PUSC a Pedro Muñoz y a Erwin Macís, tiene a Carolina Hidalgo, Welmer Ramos maybe, tiene a Eduardo Cruikshank maybe, entonces, digamos, podría trasladarse, como es muy común, la discusión electoral también al plenario legislativo durante los próximos meses. Completamente, por eso decía que tiene además esa particularidad de que hay, bueno, ahora oficialmente, ya Randall con su acostumbrada agudeza incluyó 2 más, pero hay 5 oficialmente que son actores protagonistas, es decir, es que ni siquiera son colaboradores de los precandidatos que desde afuera están desarrollando su campaña, ellos directamente son los que están moviendo sus propios intereses. Y esto también tiene otro elemento interesante al interior de esas ya de por sí partidas bancadas, que ese es otro escenario propio del cuarto año. Imagínense que hace 4 años arrancamos con 9 bancadas, que ya eran bastantes, pero que se ha vuelto lo usual en estas conformaciones de Asamblea Legislativa de la época del multipartidismo. Pero ahora ya no tenemos 9, tenemos un montón más. Tenemos una 10ª que medio oficialmente aceptan que es Nueva República, aunque de acuerdo al reglamento no es una bancada, pero ya prácticamente la aceptan como tal de hecho. Pero además tenemos una suma de diputados independientes. Y dentro de las bancadas hay diputados disidentes, como le está pasando, digamos, a doña María Vita Monge, que quiere ser presidenta de la Asamblea sin el concurso de su bancada respaldándola. Entonces, pero ella es disidente desde el primer día. Sí, exactamente. Estos precandidatos presidenciales generan otro factor de tensión al interior de las bancadas. Por ejemplo, nadie duda que Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson juegan un rol fundamental al interior de su bancada y cada uno mueve un grupo de diputados que le es afín. Inclusive en este mismo cuatrienio, las intervenciones de algunos de ellos han permitido que algunos diputados no se salgan, digamos, de la negociación que como bancada hayan establecido con otras fracciones para la conformación de los anteriores directorios. Entonces, este es un tema muy interesante que mañana puede también vislumbrarse, ¿verdad? O sea, esos realineamientos que hay al interior de las bancadas en función de estos precandidatos formales o probables que ya están ahí también moviendo sus propios hilos. Sí, indudablemente. De hecho, Miguel Gamboa les pregunta, y te la voy a plantear a vos, Belisario, o a usted, Belisario, perdón, yo soy de Cartago y hablo en voz y a veces me critican muchísimo por hacer eso. Que dice Miguel Gamboa que si hay alguna razón, que cómo se lee que de los 4 años legislativos, Liberación Nacional, si gana doña Silvia, como es muy probable, se haya dejado 2 veces la presidencia de la Asamblea Legislativa. ¿Qué dice eso sobre la política nacional, Belisario? Me parece muy importante la observación o la pregunta. Para mí, lo que muestra es simplemente que Liberación Nacional es un partido político, con mucha fuerza, con estructura interna, con disciplina partidaria, porque es muy importante. Si vemos, es una fracción que se ha mantenido muy homogénea, que tiene una línea de comunicación muy clara con el directorio político en el cual se definen trazos legislativos. Y obviamente Liberación está partiendo de un hecho. Ellos creen que van a ganar las próximas elecciones. Entonces, obviamente, todo lo que puedan adelantar este año para la gestión de gobierno es vital en el desarrollo de su plan de trabajo para Costa Rica. Un año en el cual van a poner al PAC a tener el costo político, el desgaste político. El presidente de la República va a tener que sufrir ese desgaste político como lo ha venido sufriendo hasta ahora. Entonces, manejando el control de la agenda legislativa es muy importante porque se marcan ciertos derroteros de lo que eventualmente Liberación puede tener ya pensando en qué es gobierno, pensando en que van a llegar a partir de mayo del 2022 a Zapote y que desde ahí han podido avanzar muchísimo en cuanto al ordenamiento de ciertos proyectos estratégicos. ¿Por qué ellos insisten en el tema de empleo público? Bueno, porque saben que es una cosa que es una brasa caliente, que tienen que quemarla en este periodo, porque difícilmente pueden
jugar ese chance de desgastarse en el primer año de gestión. ¿Por qué quemaron el tema plan fiscal y hicieron que el PAC corriera con ese costo? Bueno, porque sabían que esa brasa era antipopular, era un problema bastante no sexy para la sociedad costarricense y que era necesario que el gobierno de la República tuviera que pagar ese costo político. Liberación Nacional es un partido disciplinado, a pesar de todo. Vean que Gustavo Viales se separa, renuncia a la secretaría, se separa, pero sigue siendo un diputado de la fracción. Le siguen dando las condiciones de diputado de la fracción. Sigue monolítico dentro de eso. No es fácil encontrar una incisión como la que se da en otras tiendas políticas. ¿Por qué? Bueno, porque hay detrás de la fracción política toda una infraestructura y una estructura que apoya, que impulsa y que tiene en alguna medida una visión de futuro. Y la visión de futuro ahora es tratar de aprovechar este año para impulsar los proyectos que sean necesarios de cara a la gestión de gobierno que piensan ellos van a hacer a partir del 8 de mayo del 2022. Fanny, a mí me parece muy interesante cómo seguramente doña Silvia Hernández será presidenta de la Asamblea Legislativa, pero además cómo conseguirá un buen apoyo. El presidente de esta Asamblea Legislativa que más votos ha tenido es Carlos Ricardo Benavides, con 40, si no me falla la memoria. Doña Silvia va a tener 41 o 42. Pero no solo eso, sino que hubo una división interna, que supongo usted conoce muy bien, donde había un grupo dirigido por Carlos Ricardo Benavides que impulsaba a Wagner Jiménez como presidente de la Asamblea Legislativa, impulsado a su vez por Rodrigo Arias Sánchez, ¿verdad? Y no es casual que don Rodrigo el día siguiente del anuncio de la precandidatura salga apoyando a don Carlos Ricardo y moviendo los hilos para que don Wagner sea presidente, pero aún así, de la Asamblea, pero aún así, doña Silvia consigue en una opción muy, muy cerrada, ¿verdad? Presentarse como la candidata de Liberación Nacional y logra, irónicamente, conseguir un enorme consenso por fuera, después de una reñida lucha interna, doña Fanny. Bueno, yo no diría que irónicamente. A mí me parece que el trabajo que ha hecho Silvia Hernández ha sido bastante coherente entre lo que ha hecho y lo que ha dicho. Doña Fanny, perdone que le interrumpa, para aclararlo nada más, porque yo admiro mucho a doña Silvia, cuando decía irónicamente, sí, me refería a que hubo una división muy fuerte al interno, pero que afuera no, afuera digamos, ganará seguramente de manera muy amplia. Bueno, esto nos lleva también a hablar de la fragmentación que estamos viviendo en los partidos políticos, ¿verdad? O sea, no hay un secreto que en los partidos tradicionales tenemos una completa división. Lo hemos visto en Liberación Nacional, con toda esta fragmentación que ha dado, esta polarización que hay de las diferentes fuerzas, muy fuertes además, ya bien lo decía usted, Randall, con respecto a quienes estaban apoyando, en este caso, don Rodrigo Arias, el figuerismo también, que está muy fuerte, que en este caso no lo vemos tan presente, pero vemos un partido de Liberación Nacional muy dividido, con una fuerza además de lo que es el sector municipal, apoyando también a otro candidato. Y como bien decíamos anteriormente, esto se viene a reflejar, estas dinámicas se vienen a reflejar en la Asamblea Legislativa, y no es únicamente el Partido de Liberación Nacional, también lo vemos en el Partido Unidad Social Cristiana, e incluso en el PAC, ¿verdad? En el Partido de Acción Ciudadana, donde vemos, por ejemplo, que incluso la fracción se ha, de una u otra manera, rebelado contra el gobierno con algunas declaraciones que se han dado, haciendo una separación entre esas tendencias que hay dentro del partido para poder, de una u otra manera, desligarse e irse preparando a lo que viene el proceso electoral. Y yo creo que ahí es donde vemos más que evidente eso. Si hablamos particularmente de cómo ha capitalizado eso, yo creo que en este proceso el liderazgo y la marca, digamos, política de cada una de las personas, viéndolo desde el punto de vista de comunicación política, se basa mucho también en la percepción que se ha construido durante todo este tiempo, y el caso de doña Silvia ha sido realmente muy contundente y muy, digámoslo de una u otra manera, muy firme en cuanto a sus planteamientos, en cuanto a sus posturas, siempre muy dando digamos, de una u otra manera ha sido muy coherente en lo que ha dicho, lo que ha hecho, y por lo tanto tiene un respaldo no solamente en la Asamblea Política, en la Asamblea Legislativa, más allá de su partido, sino también, yo diría, en la opinión pública, ¿verdad? Sí, de hecho, iba a preguntarle otra cosa, pero ahora que dijo lo del PAC y esta cosa de empezar a atacar al gobierno,
es evidente, pero además de evidente, disculpe que use un costarriqueñismo, ¿no le parece súper cantado? O sea, es decir, en los últimos 8 años han hecho exactamente lo mismo, pero así calcado. Cuando se acerca la época electoral, resulta que la fracción es diferente al gobierno, ¿verdad? No se soportan, además presentan cosas que usted sabe que se las van a rechazar para generar al propio una división, como el tema de la marihuana recreativa. ¿No le parece, digo, además de evidente, hasta burdo en algunas ocasiones, Fanny? Bueno, yo he sido muy crítica diciendo que el mayor problema que tenemos de la clase política, de los partidos políticos, es que subestiman al votante, subestiman la inteligencia del votante. Y yo creo que aquí definitivamente vemos una muestra muy clara, eso y otros ejemplos que podemos citar de este partido en particular, ¿verdad? Donde claramente no solamente la fracción, sino también los candidatos que han sido parte del gobierno, en el pasado proceso electoral se dio a la tarea Carlos Alvarado diciendo que no era parte, que iba a ser su administración y que no era la administración Solís, cuando fue parte de la administración Solís, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas yo creo que llaman a la reflexión, sobre todo para poner nosotros como votantes un poco de atención a cuáles son las situaciones que se están repitiendo de manera cíclica, y para no repetir la historia, ¿verdad? Que sin duda esto genera un proceso en el que no solamente se subestima, sino que también se quiere de una u otra manera manipular la percepción de los votantes y de los ciudadanos, sobre todo de aquellas personas que no están tan vinculadas a la política, pero que sí definitivamente a lo interno del partido sí genera un movimiento y un sismo en sus bases, porque esto es un claro mensaje a aquella tendencia mucho más, digamos, mucho más PAC, que se ha sentido de una u otra manera traicionada con algunas políticas que ha tomado el partido. Y recordemos que ahora vamos para una fase interna y cada uno de los partidos está haciendo una campaña a lo interno para llamar a sus votantes, a esos votantes disciplinados que hablábamos anteriormente, para que elijan cuál es el candidato que más los representa. Doña Fanny, una de las cosas que yo disfruto de conversar con ustedes no es solo que tienen un criterio súper argumentado, sino que me consta todos tienen información, ¿verdad? Información muy fina de lo que pasa en la Asamblea Legislativa. ¿Usted qué espera mañana? Le voy a decir qué espero yo para ejemplificar la pregunta. Yo espero que doña Silvia gane abiertamente, pero realmente no estoy claro de que el resto del directorio ya esté negociado. ¿Usted qué espera, doña Fanny? Bueno, efectivamente, yo creo que las noticias y toda la información se ha centrado en esa presidencia, ¿verdad? Que sin duda es no solamente consolida su liderazgo de esta diputada en sí, sino que también sienta las bases en un proceso de lo que iba a ser la primera convención, con un mensaje muy fuerte a la dirigencia liberacionista y a ese voto duro que tiene Liberación Nacional. Yo creo que al igual que otros procesos, la política es percepción, y esta construcción de percepción es muy importante en cuanto al liderazgo de un partido que en este proceso electoral en particular se está jugando su futuro. No solamente el partido, sino también algunos liderazgos del partido que están como candidatos, y eso es importante, ¿verdad? Entonces, esta consolidación viene siendo como un oxígeno para el partido político, para realmente renovar fuerzas y poder enfrentar lo que viene un poco con un renovado espíritu de lucha en medio de tantos cuestionamientos que se han dado y los recientes escándalos que sin duda erosionan la credibilidad y la confianza en la clase política en general. Belisario, ¿usted qué espera mañana en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo esperaría una sesión muy rápida, muy sencilla, muy fácil de digerir. Al igual que usted, creo unos 42 o más votos para Silvia. Elección que me agrada, sin duda alguna. Sin duda alguna. Silvia es una mujer extraordinaria, con una enorme capacidad. Es Cartaga también, Silvia, ¿no? Sí, pues porque es extraña, es Cartaga. Ok, por eso me emociona todavía aún más.
repito, más allá de su condición de mujer, ¿no? Eso, no, porque hay alguna gente que está sacando a relucir que el tema de género. No, no, no. Aquí es por su capacidad, por su visión país, por su entrega, por su formación que tiene. Me parece que es una pieza extraordinaria. Me parece que la gente de Restauración con don Carlos Avendaño va a aspirar a esa vicepresidencia, que podría don Carlos estar ahí. El PUS lo que quiere es control de la parte administrativa de la Asamblea Legislativa, y Rodolfo Peña podría ser una pieza importante que lo represente en ese directorio. Él ha venido jugando para eso y me parece que puede ir amalgamando al interior de la fracción ese puesto que se daría como fruto de la negociación. Está claro que el PUS quiere poder dentro de la Asamblea. Doña Xiomara Rodríguez, otra Cartaga extraordinaria también, doctora, que podría estar figurando en ese directorio legislativo como una segunda secretaria. Luego quedan, que son, digamos, los puestos más trascendentales, presidencia y las dos secretarías. Los otros puestos por ahí, Otto Roberto Vargas estaría eventualmente aspirando a una prosecretaría, y quedaría como para discutir ya la segunda prosecretaría, como para resolver ahí algún conflicto, y tal vez Liberación Nacional podría intentar llevarlo. No descarto incluso algo que pudiera hacerse, de poder ir con una papeleta completa y eventualmente cambiar el orden del día y decir, bueno, votemos por plancha de una vez y hacemos una sola votación para aligerar los procedimientos. Lo que sí me parece que tal vez puede haber una discusión es que algunos diputados van a querer hablar. Se ha tratado y se les ha pedido que por favor no hagan uso de la palabra para poder hacer una sesión lo más rápido posible. Se han dado una serie de lineamientos por parte de la presidencia del Congreso para que las cosas fluyan de la manera más rápida, pero sí escuché por ahí algunas quejas de un par de diputados que les pidieron no hablar y que dijeron que bajo ninguna circunstancia renunciaría a su derecho de hacer uso de la palabra en el plenario. Entonces, veo una sesión simple, sencilla, totalmente amarrada, con mucha tranquilidad, sin mucho aspaviento, en donde las formas tal vez es lo que va a imperar mañana, simplemente pues para vender un mensaje a la sociedad costarricense como el que eventualmente vendieron en el primer año legislativo, de una integración, de una unión, de una fusión, de un consenso amplísimo que a través de la figura de Silvia eventualmente se pudiera presentar como un aspecto favorable para la imagen del Poder Legislativo de Costa Rica, Randa. Sergio, ¿usted qué espera para mañana? Y yo pienso que salvo ya el conocido hecho de que hay dos personas aspirando a la presidencia del directorio legislativo, y cuidado, y no pudiera ocurrir algo de aquí a mañana en esa línea de lo que decía Belisario, porque si ustedes se dan, me parece que el resto de la sesión va a ser muy, muy fluida, y si hay alguna disputa es exactamente por esas rivalidades que hay al interior de los mismos grupos parlamentarios o entre ellos por algún otro puesto, digamos, dentro de la jerarquía del directorio, o qué sé yo, una prosecretaría por ahí. Porque a lo que yo quería llegar es que, si se dan cuenta este año, digamos, salvo el caso de doña María Vita, y bueno, y para mí, el inexplicable actuar de la fracción del PAC, de darle el respaldo cuando más bien era el momento oportuno para amarrar, si es que existiera coordinación con el Ejecutivo, amarrar ya los votos necesarios para toda la agenda del Fondo Monetario, que sabemos esa es la real razón por la que a doña Silvia le han pedido que lidere el directorio legislativo, que esto salga a flote, por lo que ya Belisario explicaba hace un rato. Pero más allá de eso, al gobierno le interesa que esto fluya. Entonces, uno hubiera esperado que la fracción del PAC se alineara en esa dirección, pero evidentemente fue todo lo opuesto. Pero salvo la fracción del PAC, que públicamente dijo respaldar a doña María Vita Monge, si ustedes se dan cuenta, a diferencia del año pasado, inclusive hay muchos de los que en su momento estuvieron en una postura de mostrarse como oposición, caso de Nueva República, por ejemplo, que desde el primer momento dijeron, vamos con doña Silvia, a pesar de que Restauración Nacional también va con doña Silvia. Entonces, es interesante ese aspecto, porque pareciera que esas divisiones que en su momento también sirven para desligarse o para alinearse a favor de uno o de otro candidato, en esta ocasión como que han bajado mucho, digamos, el protagonismo y la importancia. Entonces, yo diría
que no me extrañaría que después de esta primera votación, y si además, si es que llegaría a darse, y si es una votación realmente, digamos, concluyente, se vayan rearmando el resto de los puestos a elegir, y ya sea que se haga en plancha, como decía Belisario, o en su defecto, que algunos ni siquiera encuentren competencia de otros, y que se vaya, aunque no sea en plancha, pero se vaya casi que por unanimidad, pensando fundamentalmente en el tema de la necesidad de darle a la ciudadanía una imagen de que hay que cuidarse, de que hay que protegerse, de que vienen sesiones muy importantes, y esta aparentemente no tiene ese nivel de conflictividad como para exponer a los diputados y a su personal más allá de lo estrictamente necesario. Entonces, en síntesis, me parece que puede ser una sesión bastante fluida, y no me extrañaría, como pasó el 1 de mayo pasado, que al final el PAC también de alguna forma trate de rearticular su postura original y busque algún posicionamiento en algún puesto menor, o por lo menos alguna negociación, y ya deje de respaldar posibles, entre comillas, segundas opciones a la fórmula oficial, si por oficial entendemos la que acompaña a doña Silvia. Sí, de hecho, ahora que decía usted, Sergio, sobre algunos partidos que han bajado, digamos, se han salido del foco, de la luz principal, uno de ellos claramente es Nueva República. Y dentro de Nueva República, uno de ellos es Jonathan Prendas. Jonathan Prendas irá de candidato a vicepresidente de don Fabricio Alvarado, y su hermano Francisco irá de primer lugar por Heredia como candidato a diputado. Y de alguna manera lo peor que habla de Nueva República es su fracción legislativa y el desempeño en muchas ocasiones muy pobre que han tenido durante la gestión. ¿Será esa la razón? Esa es mi opinión, por supuesto. ¿Será esa la razón por la que han intentado salirse de ese foco y simplemente vamos con Silvia y listo? No hay una posición, digamos, más fuerte o protagónica como años pasados. Bueno, es que justamente ese protagonismo fue un protagonismo desde mi perspectiva, y lo clarificaste muy bien, negativo, porque fue un protagonismo no por su proactividad, por su liderazgo, por su habilidad estratégica que nos permita a nosotros decir, nos quitamos el sombrero, qué buenas jugadas estratégicas hicieron y lograron los objetivos, sino que fue todo lo contrario, lo que ya de alguna forma enumeraste. Entonces sí, me parece que en este momento la lectura es otra. Concuerdo con lo que decía Belisario, muchos de estos partidos tienen la expectativa de suceder al PAC el próximo cuatrienio, y entonces ya lo están pensando en clave 2022. Y evidentemente muchos de los temas que se van a tener que discutir a lo largo de esta legislatura, sí o sí van a terminar repercutiendo en la dinámica electoral y en lo que ocurra a partir del próximo gobierno. Es más, lo del Fondo Monetario, si llegara a concretarse, los desembolsos, creo que el segundo o tercero, en el mejor de los escenarios, lo va a asumir ya el nuevo gobierno. Claro. Y el costo o los efectos más bien de lo que como país nos hemos comprometido a cumplir para llegar a las metas que nos justifiquen el acceso de esos desembolsos, prácticamente a quien le va a tocar gestionarlo va a ser a la próxima administración. Entonces, en este periodo se va a establecer como la base, como la infraestructura, pero a quien le va a tocar operarlo es al que sigue. Entonces, sí me parece que todas esas lecturas probablemente son las que están incidiendo para que estos actores de verdad hayan decidido no generar un ruido que me parece en este momento hubiera sido innecesario, y hubiera más bien posicionado aún más esa imagen de intransigencia y de falta de tacto y de estrategia política que en anteriores 1 de mayo han mostrado. Vea que el caso de Dragos Dolanescu, bueno, también es un caso interesante. Muy rápidamente se alineó, bueno, así públicamente lo dijo, a doña Silvia Hernández, y ya va viendo uno que aquellos que en su momento eran como los opositores, doña Ivonne Acuña, por ejemplo, también ya se alineó a doña Silvia Hernández. Entonces es, digamos, como que, por eso reitero, me parece que lo inexplicable es la actitud de la fracción del PAC, pero bueno, uno entiende también, ya por ahí lo decía Fanny y lo decía Randall, que están en esa lógica de querer mostrar algún grado de distanciamiento del gobierno, cosa que me parece además ilógico, pero bueno, es la estrategia y como tal puede ser válida. Pero salvo el PAC y bueno, y doña María Vita, que es un asunto eminentemente personal de ella, todos los demás no muestran esa actitud así tan beligerante que sí exhibieron en los 1 de mayo anteriores. Claro, Sergio se sonrió cuando anunció lo de Jonathan Prendas como vicepresidente de Fabricio Alvarado y de Francisco Prendas como candidato a primer lugar por Heredia, y don Fabricio que irá como candidato presidencial y candidato a diputado.
Ahí tiene usted el círculo completo. Y doña Gloria Navas, si no me falla la memoria, será el segundo lugar por San José, la abogada. La abogada de ellos, de hecho, será entonces el segundo lugar por San José. Y Belisario también se ríe. Hablemos de jefaturas de fracción, Belisario. María José Corrales, joven, muy dinámica, cercana a Roberto Thompson. ¿Qué significa la escogencia de María José Corrales como jefa de fracción de Liberación Nacional después de y aquí va otra vez mi opinión, por eso estamos en Matices, que es un programa de opinión, hay una tristísima gestión de Luis Fernando Chacón con jefe de fracción de Liberación Nacional, Belisario? Ok. Es a ver, no es que quiera defender a Luis Fernando y no es que quiera minimizar lo que pueda hacer María José. Es que la dinámica en Liberación Nacional siempre ha sido diferente al resto de los partidos, porque los jefes de fracción por sí mismos lo que hacen es que se convierten en meros coordinadores de fracción. La línea de pensamiento no viene de ellos. Luis Fernando no actúa en función de lo que él piensa, lo que desea y pueda convencer y sacar en una votación. Las decisiones de la fracción de Liberación no se toman en la Asamblea Legislativa. Hay otros sitios de negociación, de conversación y de toma de decisión. Y lo digo por experiencia, pues nosotros, cuando éramos 27, nosotros nos sesionábamos todos los lunes a la 1 de la tarde. Pero en realidad ya el jefe de fracción ya traía los lineamientos generales de qué era lo que teníamos que aprobar o qué era lo que teníamos que hacer. No había realmente esa discusión y ese aporte individual de uno como diputado como para poder construir eso. Había que ir un miércoles, por ejemplo, al desayuno en Casa Presidencial, a Zapote. Había que ir a Palacio a pelear ahí. Y la gran discusión de uno como diputado se realizaba delante del presidente de la República. Y detrás de la gente, algo que es muy triste. ¿Algo qué? Y detrás de la gente, algo que es muy triste. Exacto. Son situaciones que se daban, por ejemplo, de Curriabat a Romoser. Y eso lo sabemos. Y a partir de ahí, en esas líneas o esos trazos de Curriabat a Romoser, teníamos que acomodarnos, así pensara usted o no. Yo lo viví por experiencia, estando en la discusión de un proyecto, de un convenio, de un tratado de libre comercio, en donde yo en lo personal estuve totalmente en contra de ese convenio, de ese tratado, porque afectaba a los agricultores de Cartago. Y cuando yo me opuse en la comisión y emplacé al ministro de Agricultura en aquel entonces, me llevé una jalada de orejas 20 minutos después de que salimos de ahí, cuando se me increpó por la posición que había tenido yo como diputado ante el ministro de Agricultura en ese momento, ¿verdad? Entonces, esa situación de María José, sin restarle méritos a su capacidad, porque tiene que tener una capacidad de negociación, una capacidad de diálogo, una capacidad para tender puentes, para llevar mensajes de un lado a otro, máxime en este año, porque estamos claros que Liberación sale de esta convención con 5 o 6 líneas de corrientes de pensamiento que el candidato ganador va a tener que aglutinar para poder llegar antes de febrero en una sola línea y no en 5, ¿verdad? Ahí el trabajo que puede hacer María José va a ser fundamental en esa capacidad que ella tiene para negociar, en esa capacidad que tiene ella para construir acuerdos. Y eso María José sí lo va a poder hacer bien, pero no tiene esa libertad de quiebre cintura como para decir por sí misma va a poder destacar. ¿Qué es lo que le pasó a Luis Fernando? Luis Fernando es un tipo valiosísimo, un gran compañero, lo estimo mucho, un gran amigo, pero uno sabe que él tenía que responder a las líneas de poder que hay dentro de la estructura de Liberación Nacional, Brandon. Doña Fania, ¿a usted qué le parece la jefatura de fracción de Liberación Nacional, María José Corrales? Bueno, yo creo que es una figura que en realidad durante este tiempo de la Asamblea Legislativa ha estado bastante, no ha sido foco, no ha sido protagonista, ¿verdad? Yo creo que se van perfilando algunos liderazgos a futuro. También es importante en un partido político en donde vemos liderazgos reciclados a la presidencial, mandarle un guiño, una señal a la juventud también, mostrando que la juventud también tiene espacios
en otros poderes y que también están renovando estructuras, ¿verdad? Aunque esto sea de esta manera, ¿verdad? Entonces yo creo que esto también tiene toda una estrategia también de ir equilibrando las fuerzas y las estructuras dentro del partido y de una u otra manera también mandarle un mensaje muy fuerte a la juventud liberacionista y a esa importancia de que van a ocupar también un cargo relevante dentro del partido, ¿verdad? Sergio, ¿vos qué te parece? Bueno, además de lo que han apuntado, especialmente Fanny, con lo que simboliza, digamos, hacia afuera, la figura de la diputada Corrales, pues evidentemente forma parte de esas negociaciones que se dan al interior de las bancadas, ¿verdad? Usted señalaba muy bien, Randall, las cercanías de unos y de otros. Para nadie es un secreto que doña Silvia era también es muy cercana a don Antonio Álvarez y la cercanía ahora de don Antonio Álvarez con don José María Figueres influyó en alguna medida en que algunos sectores terminaran respaldándola a ella en esa lucha que, como suele ocurrir, es más encarnecida o es más fuerte al interior de las propias bancadas y de los propios partidos que hacia afuera. Y me parece que también en ese alineamiento había que buscar equilibrios, había que buscar balances. Entonces el señor Thompson, que es otra figura importante dentro de esa fracción, y no podía quedar al margen, digamos, de la distribución de espacios de poder. Ahora, adicionalmente a ello, suscribo lo que dice Fanny, es una persona que muestra juventud, que además es mujer joven, y eso tiene una doble connotación muy positiva, porque si usted, digamos, si se amarra desde un punto de vista de imagen, es un partido de los más tradicionales, de los más longevos, pero que está impulsando a dos mujeres, a una para que presida el directorio legislativo y a otra para que sea su jefa de fracción, y todo esto en un contexto en el que, por ejemplo, ninguno de sus precandidatos es mujer. De sus precandidatos presidenciales me refiero, también juega un rol para equilibrar un poco, digamos, esa ausencia de mujeres tomando posiciones de poder dentro de la línea del partido a nivel de candidaturas. Entonces, sí, digamos, tiene un gran peso simbólico, pero concuerdo con Belisario. Los jefes de fracción actuales, pues también responden mucho a los intereses de operadores que están más allá, inclusive de la propia Asamblea Legislativa. Y evidentemente lo que ocurra, si es que finalmente se da el 6 de junio y ya haya un candidato a la presidencia, va a ser muy determinante en el margen de acción que va a tener esta jefa de fracción. Y aquí no me refiero a ella por su edad o porque sea mujer, cualquiera que fuere el jefe de fracción. La dinámica electoral. Sí, la dinámica electoral va a de alguna forma supeditar y le va a marcar como la cancha. En este caso es ella porque es a la que designaron, pero pudo haber sido a cualquiera de los otros. En esto quiero ser muy claro, ¿verdad? Pero sí, digamos, los márgenes de maniobra de estas jefaturas de fracción están bastante limitadas por esos otros factores. Entonces, sí me parece que es una persona que está bien, que en este último año además se vaya entrenando en este tipo de responsabilidades, porque refuerza una característica que esta asamblea intentó vender al principio y que luego se ha ido diluyendo en cuanto a posicionamiento de marca, y es que no solamente era la asamblea más paritaria, ¿verdad? Porque es la que tiene la mayor representación de mujeres en toda la historia de la Asamblea Legislativa de nuestro país, con el 46% de los integrantes siendo mujeres, sino que es una de las asambleas más jóvenes. Y eso es un factor interesante porque en aquel 1 de mayo se comenzó a vender como que era la demostración de que las clases políticas en nuestro país estaban en un proceso de renovación. Lo que pasa es que eso se quedó de lado y tal vez ahora se pueda retomar un poquito, tanto con la figura de doña María José como con la de otros jefes de fracción que también son relativamente jóvenes. Sergio, respecto a vamos al PUSC, la mediatización, la tentación de la mediatización que tiene el Partido Unidad Social Cristiana durante las últimas semanas, escogen a una persona que tiene una gran tendencia, ya no tentación, una gran tendencia a la mediatización, que es Pablo Heriberto Abarca. ¿Cómo lo ves vos en el PUSC? No, y bueno, este es otro que Pablo Heriberto es una persona relativamente joven también, digamos, tal vez la gente no lo sabe, pero creo que no llega ni a los 40 años tampoco, entonces... Relativamente tiene mi edad, entonces. Es una persona joven, efectivamente, así es. Y efectivamente, como bien lo planteas, digamos que es una de las figuras que más protagonismo ha tenido. Probablemente va a ser una jefatura muy distinta a la que concluyó formalmente el día de hoy, porque, bueno, don Rodolfo Peña, que probablemente será la carta del PUS para la Secretaría del Directorio Legislativo que estarían negociando con doña Silvia,
sí tuvo un perfil más bajo, ¿verdad? Es más, hubo mayor protagonismo en muchos tramos de este año de la subjefa, de doña Shirley Díaz, en tanto que sabemos que con don Pablo Heriberto el protagonismo va a ser absolutamente de él. Y evidentemente también uno podría decir que es una compensación al interior de esa bancada por su fallido intento de ser presidente del directorio legislativo del año anterior. Y bueno, es una manera también de que cierre, digamos, este periodo ocupando una postura importante, pero que igual que en el caso de Liberación, va a estar muy supeditada a lo que finalmente establezca quien resulte electo su candidato o candidata a la presidencia el próximo 13 de junio. Fanny, ¿a usted qué le parece lo de Pablo Heriberto Barca en el PUSC? E insisto, es que a mí, digo, es una estrategia válida, pero me llama la atención realmente la tendencia a la mediatización, no necesariamente de buen gusto, que tiene el PUSC durante las últimas semanas. Bueno, yo creo que voy a decir algo que es un poco generalizado para todos. Sabemos que la política, mucho de la política y en este momento en donde no se está dando ese contacto cercano con las personas, sino que estamos con completamente una política mediatizada, una política virtualizada por el contexto que tenemos, recobra especial importancia que las figuras que estén aportando o que en este momento que estén siendo electas como presidentes de las diferentes fracciones tengan que ser personas que realmente logren no solamente captar el interés de las personas que escuchan lo que está pasando en la Asamblea por el impacto que tiene esto en el proceso electoral, sino que también sean personas que le mande un mensaje fuerte a la ciudadanía en cuanto a ese reordenamiento de fuerzas que se da a nivel nacional. Recordemos que tenemos un 60% de personas que en este momento no tienen partido político, no saben por quién votar y por lo tanto todo lo que se vaya a dar en la Asamblea Legislativa, especialmente si está liderado por personas que son mediatizadas y que ya tienen experiencia y que de una u otra manera se han posicionado muy bien en la prensa nacional, pues van a permitir que realmente tenga mucho mayor exposición el partido, mucho mayor exposición sus propuestas y por lo tanto se abra una ventana de oportunidad en este proceso electoral. De ahí llama la atención, ¿no le parece, Fanny, que Laura Guido sea la jefa de fracción del PAC? Que no es tan mediática. Yo creo que el PAC tiene otra estrategia, ¿verdad? Igual, digamos, si vemos la salida fallida de Carolina Hidalgo, y lo digo así porque realmente me parece lamentable que se haya visto tan evidente, digamos, una posición así tan copy-paste, como bien lo puse en mis redes sociales, de lo que fue la salida de ella en cuanto a su candidatura, ¿verdad? Pero yo sí siento que en el PAC están optando por un mensaje muy fuerte a las estructuras internas, sobre todo a esa ala más progresista y a ese, digamos, a ese PAC, digámoslo, de raíces. Y entonces esa elección tiene más vínculo con esa situación que con ninguna otra cosa, ¿verdad? Veremos qué pasa con la eventual candidatura o precandidatura de Edgar Mora en ese sentido. Sí, que pareciera ser en el papel más progre que Carolina. Correcto, pero bueno, están jugando temas importantes y no me voy a salir mucho, pero están jugando temas importantes de la agenda progresista y que es realmente la que logra fragmentar y dividir al país, ¿verdad? Un poco con la misma estrategia y con las mismas cartas que se jugaron en el proceso electoral pasado. Es el único periodo en el que uno podría recibir el término progre feliz, ¿verdad? Durante las últimas, que es una locura además histórica, que sea una ofensa decirle a alguien progresista. Pero bueno, Belisario, hablemos porque no he hablado con vos de los dos casos. Pablo Heriberto Abarca, otro Cartago, Belisario. Sí, bueno, hay muchos Cartagos ahí, ¿verdad? Está Pablo, está Laura Guido, también Turrialbeña con el PAC, está Silvia en la presidencia. Eso me encanta. Poco a poco vamos dominando el mundo. Exacto. Es como volver a recordar las palabras del himno del Colegio San Luis Gonzaga. Aquí nació tu historia, tu juventud es tu alma. Los hijos de Cartago formamos la vanguardia.
¿ok? Y ver a estos chicos menos de 40 años, ¿verdad? Porque Laura también es una chica menor de 40 años. Yo estoy revisando por aquí las fechas de nacimiento, no se las voy a decir por cortesía y respeto, pero Laura, Pablo Heriberto, María José, en fin, llevamos unas jefaturas de fracción bastante jóvenes, con esta primera experiencia legislativa. El tema de Pablo, yo lo estimo mucho y somos amigos, tenemos que decirlo, pero Pablo es Pablo, ¿ok? Pablo es Pablo, ¿ok? Él sabe además que él es Pablo. Él sabe que él es Pablo, ¿verdad? Él es actor por sí mismo, sea jefe de fracción o no sea jefe de fracción, él no le pide permiso a nadie para hablar. Y él habla y mete su agenda y va con su presencia en medios. Durante los 4 años se caracterizó, los 3 años que llevamos se caracterizó por eso. Y anda con su propia agenda. Claro, el año pasado tuvo una dificultad, generó ahí y tuvo que esperar hasta que se le hiciera en este último. Vamos a ver un Pablo muy protagonista, sin duda alguna. Obviamente, si gana Pedro Muñoz la candidatura del PUS, va a ser todavía mucho más protagonista porque es el que le está manejando su campaña en Cartago en alguna medida. Y entonces la acción directa de Pablo, que siempre ha estado muy, muy ligado con Pedro Muñoz, fue el presidente y el secretario del partido durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ahora sería el candidato presidencial Pedro y Pablo, el jefe de fracción, ¿verdad? Sin que esto tenga que ver nada con cuestiones bíblicas, ¿verdad? Ok, Pedro y Pablo, ¿verdad? Pero sí, vamos a encontrar esa sinergia en ese Pablo que es buen comunicador, hay que abonarle a Pablo que es buen comunicador, es incisivo, es firme, es contundente, es enérgico, no se le presta, no se le percibe a él dudas a la hora de abordar un tema, manéjale. Nosotros seguimos estando felices, pero estuvimos cerca de 1 minuto fuera del aire. Belisario, discúlpame, y por favor si lo puedes retomar. Sí, lo que decía con respecto al PAC, decía que no había que descartar el PAC, que para mí el PAC ya está en campaña política. Obviamente Laura va a ser una interlocutora de los estrategas de PAC de cara a que la acción, como dice Fanny correctamente, busca una fracción, pelearse entre comillas con el gobierno, distanciarse del gobierno, dejar solitario, como dejaron en solitario a Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Que daba pena, daba grima en alguna medida al final del mes de enero e inclusive en febrero, marzo, todo ese abandono total. Creo que Luis Guillermo tuvo que haber sentido de enero a abril lo que es la soledad del poder, ¿verdad? De una manera realmente impresionante hasta que Carlos ganó y se pudieron abrazar de nuevo. Pero es parte del juego, es parte de la estrategia, ¿verdad? Si querés que yo gane, separate. Si querés que yo gane, te voy a atacar, ¿ok? Y entonces tenés que aguantar. Y aquí hay estrategas detrás de gobierno muy afinados, ¿verdad? Muy afinados. Y cuidado de esta lentitud con la que llevamos el proceso de vacunación, no nos lleve hasta el mes de octubre, noviembre, donde entonces ahí sí van a aparecer las vacunas mágicamente, vamos a vacunar a toda la población, ¿ok? Y vamos a poder mostrar en el mes de enero un país completamente vacunado gracias a la obra de nuestro partido, ¿verdad? Y entonces esas perversidades de la política lamentablemente se dan y esos tiempos se dan, eso no lo podemos esconder porque todo esto se planifica. Yo no puedo, evidentemente, Belisario, sostener si eso es así o no, vos tampoco, pero hay algo que a mí me llama la atención de las últimas horas. Y voy a salirme un toquecito de la Asamblea Legislativa, pero no voy a ser tan chapa de desaprovecharlos a ustedes que están aquí, particularmente con lo que acaba de decir Belisario. Un precandidato presidencial, Roberto Thompson, se le acerca al directorio político y le dice, necesitamos posponer la convención interna, ¿verdad? Por el tema de la pandemia. Y entonces el Liberación entra en ese movimiento que les cuesta tanto, de estamos reunidos, mañana vamos a llamar a uno por uno, vamos a escuchar a uno por uno, después vamos a preguntar a la asamblea, a miembros de la asamblea, después al comité ejecutivo y al Tribunal Interno de Elecciones, ¿verdad? Y entonces van ahí muy despacio, siendo el primer precandidato que lo planteó. El PAC ayer por la tarde envió un comunicado de prensa, está decidido, se atrasan los procesos, y realmente a mí me asombró, porque yo decía, es que aún teniendo muchos años más Liberación Nacional, a veces en el relato público y en las cosas que significan algo, para ese relato el PAC les lleva una distancia enorme, en el sentido de que Liberación se ve lerdo,
se ve como que se conversan a ver cómo lo logran, que hay intereses contrapuestos y el PAC no, el PAC sale y dice, bueno, listo, se pasa esto. Y quisiera saber su opinión sobre esta situación, Belisario. ¿Con quién? Sí, bueno, yo cierro la idea para que Fanny y Sergio puedan conversar. Yo estoy sumamente preocupado por el tema de la lentitud de la vacunación y por el trato y la forma en que se está abordando. Por eso es que lo digo. Es más, ando detrás de algunos aspectos importantes que quiero plantear ya como presidente del Colegio de Periodistas en su momento, la próxima semana, porque sí son cosas sumamente preocupantes. Pero sí, efectivamente, Liberación en esto y la Unidad también, ¿verdad? Ahí los dos entran con un nivel de lentitud por lo que se juega. El PAC sí adelantó. Lo que pasa es que el PAC no es de abrir distritales nunca, Randall, esa es la diferencia, ¿ves? Porque de manera estatutaria... ellos Belisario, perdón, en el fondo tenés razón. Lo que pasa es que a los de afuera, realmente, digo, las distritales, y perdón lo que voy a decir, pero solo le interesan a los partidos. Entonces, en el relato público, la explicación que me vas a dar, que ya te permito, por supuesto, no van a decir, claro, porque el otro tiene distritales, no, sino eso no importa. La cosa es que actuó más rápido el PAC que Liberación, teniendo la papa en la mano ante Liberación. Exacto. Sí, en ese sentido sí, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque yo creo y estoy seguro que hay detrás de la gente PAC y de la gente gobierno toda una línea de estrategia claramente definida de hacia dónde quieren conducir y dónde quieren llevar al país en los próximos meses de cara al proceso electoral. Aquí todo está medido, segundo a segundo. Nada está al azar. Lo que sucede en este país cada 24 horas y cada hora y cada segundo ha sido producto de unas mentes que piensan y que estructuran lo que tenemos que hacer y lo que se tiene que hacer. De tal manera que en esa línea, pues PAC aprovecha, dice, aquí estamos, no hay ningún problema, nos sacrificamos, vamos a trazar todos los procesos. Pero en el fondo es porque tienen esa estructura legal que les permite hacer eso y que no tienen esa afectación, Randa. Fanny, ¿a usted qué le parece? Sobre todo esa contraposición que yo dije, mira, Liberación, independientemente de quién lo proponga, tiene la oportunidad de mostrarse ágil, rápido y de plantear, digamos, el relato a su favor, y el PAC se les adelanta otra vez. Vea, yo creo que aquí, independientemente de quién lo hizo, quién lo adelantó, yo tengo que aquí generalizar un poco con lo del tema de la clase política y lo que están haciendo con esta piñata de pandemia y los reglamentos y todo lo que son los procesos electorales, y a mí eso me preocupa mucho, sobre todo por un tema de credibilidad del proceso electoral. Hemos estado un año en pandemia y a mí me sorprende que un año en pandemia, ahora las instituciones vinculadas con el proceso electoral, parece que la pandemia las agarró por sorpresa. Y lo digo desde el Tribunal Supremo de Elecciones, que lo veo titubeando mucho con algunas cosas y con algunos reglamentos y con algunos procesos que debería tener mucho más claros y ya establecidos, tomando en cuenta lo que sabíamos que iba a ser la pandemia y cómo iba a generar todo un sismo, un terremoto dentro de un proceso electoral que ya de por sí no es normal, pero también los partidos políticos que están haciendo, yo creo que están viendo a ver cómo capitalizan y cómo agarran para su favor un momento en el que ya de por sí está bastante hay mucha incertidumbre. No es el primer país que va a tener elecciones en pandemia, no, esto no es nuevo, ya se ha dado en otros países en América Latina, y entonces a mí sí me sorprende que a más de un año de pandemia en Costa Rica no tengamos claros cómo se van a hacer algunos procesos internos en los partidos políticos, y ahora sorprendentemente sale como si fuera una cosa que les haya sorprendido. O sea, ¿dónde está la organización de esos partidos? Y yo hago una pregunta todavía más seria. ¿Cómo? Si no pueden realizar una convención interna o si no pueden tomar un proceso electoral con los reglamentos y con los cambios que se tenían que hacer en su momento, ¿cómo pretenden entonces gobernar un país en pandemia? A mí esto me genera mucho temor, sobre todo porque esos cambios, entre comillas, a última hora que se están dando en los procesos internos, me genera cierta duda sobre los intereses que pueden haber detrás de eso, y sobre todo me genera también un mensaje muy negativo de cara a la ciudadanía y de cara a una población que está con un malestar efervescente hacia un gobierno que realmente no ha puesto atención o no ha tenido la sutileza
de ser transparente, de dar rendición de cuentas en todos estos procesos y que sin duda viene todavía a atizar un poco más ese malestar que tiene la ciudadanía. Sergio, ¿a vos qué te parece? ¿A usted qué le parece? Es que me regañan feo, en serio, en Facebook. Conmigo no hay ningún inconveniente, tranquilo. No, y resumo que el PAC tiene esa maniobrabilidad por las razones que ya Belisario introdujo, pero que evidentemente al resto de la gente no les interesa, ni conocen ni les interesa. Pero sí tiene esa capacidad, tú, al menos en este caso específico, esa capacidad de reaccionar en una línea que, vamos a ver, bien manejado comunicacionalmente, lo que muestra es una total sensibilidad y conexión con el sentir de las personas. La mínima sensibilidad. La mínima sensibilidad, porque una de las cosas que se le cuestiona a la clase política, generalizo como diría Fanny, es justamente esa desvinculación que tiene con los sentires de los grandes segmentos de la sociedad. Entonces, los partidos políticos y particularmente estos que hacen estas actividades tan tradicionales, pues manejan, digamos, un discurso que es muy válido de la puerta para adentro de sus partidos políticos. Y yo entiendo que hacia adentro es fundamental, y me imagino que doña Katia Rivera, y me imagino que don Randall Quiroz, por el lado de la unidad, tendrán unas presiones muy fuertes, porque también don Erwin Macís hizo una réplica del llamado de Roberto Thompson y está pidiendo que en la unidad también se suspenda o se corra un mes el proceso interno. Digamos, han de tener mucha presión de los diferentes actores que están ahí involucrados. Recordemos que a diferencia del PAC acaba de decir que su convención probablemente le va a costar 40 millones de colones, que fue lo que cobró la unidad a cada precandidato, ¿verdad? Para inscribirse como tal. Entonces, yo entiendo los intereses y las presiones fuertes que hay al interior de estos partidos, pero desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de proyección hacia la ciudadanía, evidentemente el PAC llevó las de ganar en este caso, porque muestra que estos procesos internos, si bien son muy importantes para sus estructuras y para la renovación de las mismas y para la definición de quién va a ser su candidato a la presidencia, no pueden estar por encima del derecho y de la salud, y estamos en un contexto particularmente complejo. Claro está, dicho esto, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, y esto sí quiero dejarlo con toda y absoluta claridad planteado. Estos procesos internos igual podrían no darse, que no va a pasar nada, o sea, la democracia no se va a caer porque los partidos políticos, el principio de autonomía organizativa que les confiere la ley, les permite establecer cómo elegir a sus autoridades, y pueden perfectamente hacerlo como el Código Electoral señala, que es dándole a la Asamblea Nacional o a la Asamblea Superior la potestad de escoger los candidatos. Entonces, que quede muy claro, si llegado el caso esto no se hace, ni lo de Liberación, ni lo de la Unidad, ni lo del PAC, eso no significa que la democracia se va a caer. Es decir, hay otras instancias a través de las cuales estos partidos pueden elegir sus candidatos. El que sí es importante ir desde ya blindando, y ahí concuerdo con lo que dice Fanny, es el proceso electoral del 6 de febrero, que ese está constitucionalmente consagrado. Y esas elecciones sí tienen que hacerse, solamente por situaciones de fuerza mayor no podrían hacerse. Hay un antecedente, unas municipales de diciembre del año 2002, de Turrialba, dicho sea de paso, y de Limón, que tuvieron que hacerse en enero, por razones de las inundaciones que hubo en aquel momento, en diciembre de ese año, pero tendría el tribunal que ir anticipando qué se entiende por fuerza mayor. La pandemia pareciera que no, toda vez que hay muchos otros países en donde se han venido celebrando las elecciones siguiendo los debidos protocolos. Ahí coincido en que tal vez, para ver el vaso medio lleno y no medio vacío, estos procesos internos que son más resorte de las organizaciones, de los propios partidos, pero que el Tribunal Supremo de Elecciones sí tiene que estar de alguna forma supervisando, quizá nos han servido toda esta situación, toda esta aparente contradicción y no saber qué hacer y todo esto para que el tribunal, como se dice muy popularmente, agarre para su saco y desde ya vaya preparando todos los protocolos necesarios para que el 6 de febrero, que esa sí es la elección de la que pende la democracia costarricense, no vaya a tener ningún problema para que pueda llevarse a cabo. Pero hay algo que dijo Fanny que a mí me dejó pensando y le iba a pedir que me elaborara aún más, doña Fanny, por favor. Es que, digamos, usted oye un montón de políticos diciendo, ¿cómo es posible que el MEP en un año no haya planificado el regreso a clases virtuales? Sí, vos tampoco pudiste planificar tu convención. O ¿cómo es posible que el gobierno hace 2 meses no viera que venía una tercera ola? Bueno, vos tampoco lo viste porque ahí están viendo a ver si hacen convención o no. Entonces, uno tiene como dos aristas de ese relato, ¿verdad?
y depende del proceso de comunicación cuál se impone en esa narrativa, si es la empatía con la gente, entender, digamos, que estamos en un momento complicado y respeto a la gente, y hay otra arista de esa lectura que podría imponerse en la narrativa, que es la incapacidad de los partidos políticos, doña Fanny, de prepararse ante esta situación que era absolutamente previsible, por lo menos en cuestión de meses. Bueno, yo ahí tengo que decir que soy bastante escéptica sobre el interés real de esto, y al final esta incertidumbre genera una ventana de oportunidad para poder moverse en tierras movedizas de acuerdo a los intereses de cada uno y ajustando los lineamientos y ajustando los procesos de acuerdo a lo que vayamos viendo y cómo vayamos identificando la situación. Y yo creo que esto es producto de eso, o sea, el contexto y el momento ahorita el momento lo que nos dice es que podemos hacer esos ajustes sobremanera y echarle la culpa a la pandemia. Y eso me parece que es parte de las mañas que no deberían de estarse dando y que se siguen enquistadas en esto. Yo el otro día hablaba de la necesidad de un cambio político, de la necesidad de que realmente se dé una transformación política acorde a cómo se ha transformado la sociedad, a cómo nosotros hemos sido, digamos, pioneros en otros casos, en otros ámbitos, y que realmente siento que la crisis de los partidos y que todo el proceso que también está envuelto el proceso electoral, y seguimos haciendo política a la vieja usanza, con todo el riesgo que esto provoca, con un 60% de gente que en este momento no sabe votar, con una asamblea legislativa que son las personas, los líderes peor valorados por la ciudadanía. Mañana tenemos esa elección y a nadie le importa cómo quede esa elección realmente, porque tenemos una situación social, país, económica, que realmente ahí es donde los políticos deberían de estar conectando con las personas, o sea, cómo dar respuesta a esas situaciones, y parece que viven en una burbuja, estas maquinarias electorales siguen viviendo en una burbuja en la que lo único que importa es ver cómo llegan al poder, y mientras esto se esté dando, se sigue consolidando y sigue la herida entre ese divorcio, entre qué es lo que está pasando en ese círculo o esa estratosfera en la que viven los políticos y qué es lo que está sufriendo y dónde está sintiendo la piedrita la gente, las personas, el día a día. Y eso no solamente lo traigo a colación porque eso no afecta únicamente esa relación entre los partidos y las personas, sino que más allá de eso empieza a generar un serio problema en la institucionalidad democrática. El hecho que uno escuche comentarios como al final no importa quién quede porque todos son iguales, o que cada vez hayan menos personas con interés de participar en la política e incluso ir a votar. Y yo hago un llamado a esto porque cuando cada vez hay más personas que se alejan de ese interés de ir a votar y de participar, le damos la mesa servida a aquellos que hasta ahora nos tienen como estamos. Cuanto menos personas voten, cuanto menos podamos capitalizar ese descontento y podamos llevarlo a las urnas para elegir a las personas que nos están representando porque están tomando decisiones por nosotros, cuanto más hagamos eso, más dejamos el camino libre para aquellas personas que no nos gusten sigan reproduciendo el sistema. Entonces, yo realmente siento que esto es un gran reto que tenemos como país en un momento de gran incertidumbre por todo lo que genera la pandemia, pero donde queda evidenciado toda una estructura y toda una serie de prácticas políticas que no son de recibo y que no podemos aceptar en este momento de pandemia. Es cierto que nos genera una situación de emergencia y que hay que hacer cambios, pero no es justificable que a estas alturas y un año después de la pandemia estemos todavía improvisando y ver cómo cambiamos las reglas para que eso sea para nuestro beneficio. Yo creo que eso tenemos que estar muy atentos a esos cambios que se están dando y bueno, lo más peligroso, como bien decíamos anteriormente, son esos cambios en los procesos electorales y que realmente por una situación de emergencia tengamos que cuestionarnos un derecho político como es el tema de la elección y un eventual traslado de esa fecha. ¿Y cómo aleja a los jóvenes? Uno de mis hijos tiene 15 años, cumple 16 el 11 de noviembre,
pero, no me diga. Yo también cumplo el 11 de noviembre. Ah, ok. Vean las casualidades de la vida. Y le cuento un detalle. Mi bisabuela, cumpleaños también el 11 de noviembre. 11 del 11 es una fecha vacilona. Pero un día de eso estábamos hablando de eso, digamos, de cómo atraer a la población más joven, porque mi hijo no votará en esa elección, pero está deseando participar en la otra. Lo que pasa es que está deseando participar para votar, pero no necesariamente, digamos, porque identifique alguna fuerza afín. Belisario, ¿vos cómo ves esto de esa reacción tan lenta? Es que a mí el PAC realmente en eso me llama la atención, en esa narrativa que logra imponer para el público meta que les interesa en ese momento, que lo han reiterado ustedes una y otra vez, sus bases. No, es que por eso, vamos a ver, el problema que tienen Liberación, que tiene la Unidad, es que son estructuras muy anquilosadas, y ahora que Fanny decía lo del por qué no se ha hecho con la prevención debida y que más bien esto abre ventanas de oportunidad para moverse en tierras movedizas, es que justamente detrás de eso, de esa lentitud, lo que hay es una suerte de, vamos a plantearlo así, temor, a veces fundado, a veces no, de que detrás de cada propuesta de reforma hay algún interés que se quiere proteger, que se quiere blindar. Es decir, que siempre hay una mano negra por ahí, que es la que está, una mano invisible, que es la que está moviendo los hilos de la mecedora, o como se decía antes, de la cuna. ¿Por qué? Porque cuando Gustavo Viales, por ejemplo, presentó el proyecto de ley, que ya es ley de la República, y que establece que por una única vez las asambleas superiores de los partidos podrían prorrogar un año su vigencia, en este año, y justamente amparado en el tema de la pandemia, y esto se aprobó en diciembre del año pasado, hubo muchas fuerzas al interior de ese partido que descalificaron esa iniciativa porque dijeron esto es para seguirle el juego a quien de alguna forma integró los delegados de esa Asamblea Nacional que todavía está vigente en Liberación Nacional, que en aquel momento era, digamos, don Antonio Álvarez y don Johnny Araya, con nombres y apellidos. Entonces, que esto evidentemente era para favorecer seguramente esas aspiraciones y que esto iba en la línea de buscar un candidato de consenso que ya tenía nombres y apellidos. Entonces, cuando usted va viendo esos detalles, usted dice, bueno, ¿por qué no tener ya un plan B o un plan C listo, que sería lo correcto, que sería lo ágil? Simplemente porque ni al interior de ellos se ponen de acuerdo porque están siempre meditando si esto responde a algún interés de alguno y a quién va a perjudicar. No, habrá más de algún mal pensado que dirá que fue don Roberto Thompson el que lo sugirió porque va de cuarto, de quinto en las encuestas y que entonces, claro, a él le sirve que se atrase un mes todo el proceso electoral para ver si logra acarrear un poco más de respaldo electoral. Y probablemente dirá lo mismo del señor Macís, que de acuerdo a algunas encuestas también va de tercero en la convención de su partido. Entonces, claro, y seguramente diremos que a Figueres le sirve que sea rápido, porque está de primero, pero va bajando en las encuestas. Exactamente. Entonces, aunque parezca, y es interesante, porque esas lógicas de razonamiento, que son las que nos llevan a la parálisis en la toma de decisiones, bueno, en esos partidos, si los vemos como un microestado, si los quisiéramos ver como un pequeño país, se reproducen los mismos vicios que, como bien decías, le cuestionamos a los que ya están en el ejercicio de la función pública. Porque en el ejercicio de la función pública están los mismos cuestionamientos, muchas veces no dichos con toda claridad, pero que muchos actores los reproducen en espacios internos, ¿verdad? En corrillos internos. Ahora que está tan de moda mandar mensajitos por WhatsApp, que luego se filtran. Evidentemente hay mucha gente interesada en que las cosas no funcionen. ¿Por qué? Porque creen que eso les va a redituar. ¿Perjudicándose quién? El sistema. ¿Perjudicándose quién? La sociedad en su conjunto. ¿Perjudicándose quién? Los jóvenes, que entonces sí tienen un genuino deseo de participar, como el caso de tu hijo, pero que ven esos casos y lo único que hacen es simplemente poner distancia. Sí. Belisario, ¿a usted qué le parece? Yo recuerdo aquí una vez más lo que durante casi todos los programas que don Randall me invita, a Jorge Luis Villanueva, ha fallecido, que es que hay políticos que prefieren incendiar la casa para heredar las cenizas que corregir los males de la casa antes de prenderle fuego. Y eso es lo que pasa aquí. Muchos políticos prefieren que lleguemos hasta las cenizas para cuando lleguemos el 8 de mayo
vamos a erigirnos como los grandes reconstructores de este país. Y eso es simplemente lo grave. Sergio y Fanny decían con acierto, sin duda, y usted lo planteaba muy bien en la figura de su hijo. Es decir, ¿qué les estamos dejando a ellos? ¿Qué es lo que estamos construyendo por ellos? ¿Qué es lo que estamos visionando? ¿Por qué esperar a tal nivel de deterioro para poder tomar decisiones? ¿Por qué tener miedo simplemente a hacer cosas buenas y que sobre esas cosas buenas se hagan de manera oportuna y que eso nos permita avanzar? Es decir, es increíble ver la economía china, por ejemplo, luego de ser el primer país que vive la pandemia, cerrar un 2020 con un 2.4, 2.6% de crecimiento en la economía. Es la única economía en el mundo que decreció y se mantuvo, no con los niveles que estaba acostumbrada en los últimos 3, 4 años, pero llegar al 2.4, 2.6 en el 2020 es realmente impresionante. Entonces, eso es lo que nos lleva a uno a una reflexión de qué es lo que están haciendo los partidos políticos cuando ni siquiera tienen esa capacidad de lectura del tema de la urgencia y de lo importante, de diferenciar lo que es importante de lo que es urgente, para poder medir los tiempos que nos quedan, los días que nos quedan. Hay partidos, como decía Fanny, que creen que la campaña política que se avecina va a ser exactamente igual que las últimas, y no han entendido que también la pandemia va a impactar la forma de hacer política. Yo llega a mi casa un político a tocar la puerta, mire, le tiro le tiro la puerta encima. Primero, si no llega con mascarilla, y hasta le voy a preguntar, mira, dame la prueba de COVID de hace 24 horas, ¿verdad? Para ver si tal vez podemos hablar. Aquí las cosas cambiaron. Los estrategas en comunicación política, y Fanny, que es más experta que uno en estas cosas, ¿verdad? Ya tendrán que empezar a diseñar qué es la forma en que nos vamos a comunicar con el electorado y cómo le vamos a llegar principalmente a esos chicos de los 19 a los 35 años que forman la mayoría muy representativa del padrón electoral y que en alguna medida no están casados con las estructuras de nuestros papás, de nuestros abuelos, que piensan y votan por sí mismos, que discuten con papi y con mami y que pelean incluso ahora por sus ideas. Y eso es lo que lamentablemente hemos dejado de lado y han dejado de lado los diferentes partidos y la clase política, como decía Fanny. Son las 2:52, permítanme, porque lo había olvidado en medio del programa tan interesante, que tengo una pausa comercial. Es una pausa comercial moderna, verde. No, mentira, es que esa frase está de moda para andarla copiando. 2:52, permítanme ir a la pausa y ya regresamos. Pónganse de acuerdo, ustedes que son tan buenos negociadores, con la canción de cierre. Ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, 2:59. Llegamos, como me pasé tanto rato, llegamos al final ya del programa, pero les quería agradecer. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Mañana Sergio no podrá estar con nosotros porque tiene una clase, un compromiso académico. Sergio, muchas gracias. No, más bien, pues sí, lamento no poder acompañarles más con este panel de lujo y contigo, Randall, siempre es un honor. Pero bueno, sí, lamentablemente hay circunstancias, compromisos previos me impiden estar, pero bueno, ahí estaré monitoreando y estoy seguro de que va a ser digamos, bueno, el programa es excelente, eso no me cabe la más mínima de las dudas. Lo que me causa espera es ver qué va a pasar. Creo que al final va a partir sin mayor novedad y eso va a ser positivo, digamos, para ustedes, para que no tengan que prolongar demasiado. Igual a las 2:30 hay fútbol. Así que hay que cortar a esa hora. Hay que terminar rápido. Pero no, en general, pues desear un éxito pues mañana en la transmisión de ustedes y por supuesto yo siempre a la orden y un saludo a todas y a todos los que amablemente nos han estado siguiendo. Gracias, Sergio. Un abrazo. Don Belisario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Don Belisario estará mañana con nosotros. Gracias, Randall, más bien por la invitación y
un placer haber compartido con Sergio y Fanny este ratito. Y gracias, Fanny, que yo la tenía, voy a confesarme, como confirmada para mañana. De hecho, con toda la seguridad le dije, ¿y Fanny estará con nosotros? Bueno, y resulta que no, así no la habíamos confirmado. Ojalá pueda, doña Fanny, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la reflexión que creamos el día de hoy y bueno, veremos a ver si logro, la agenda me permite acompañarlos mañana, que estaría encantada. De una vez le pido la canción. Sí, señora, por favor. Yo quiero esta de Pink Floyd, que habla que no somos un rebaño todos, así que un poco para el llamado a toda la población, para que nos pongamos atentos en este proceso electoral. Another brick in the wall. Exactamente. Otro ladrillo, otro bloque en la pared de Pink Floyd. 3:2, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Yo los invito mañana, unos minuticos antes, seguro de las 9 de la mañana. Entraremos en vivo y hasta las 2:30 de la tarde con la transmisión de lo que pasa el 1 de mayo. El lunes el lunes es feriado, no tendremos transmisiones ni de noticias ni de matices, a menos de que ocurra algo. Y el martes tendremos una transmisión especial, por supuesto, de el informe de labores del presidente de la República en el plenario legislativo. Son las 3:2, Pink Floyd, despide matices. Feliz tarde, hasta luego.